1 y 2. Libro de Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre del Señor, hoy queremos glorificar, hoy te quiero glorificar, exaltar tu nombre, exaltar tu nombre, reverenciar tu presencia, reverenciar tu presencia, porque solo tú eres digno porque solo tú de eres recibir el honor, de recibir el honor, la gloria y la honra en mi vida y en este lugar. y en este lugar. Te doy gracias Te doy gracias porque hoy abres mis ojos porque hoy abres mis ojos y me enseñas las maravillas de tu ley. y me enseñas las Me das maravillas de tu ley. entendimiento Me das entendimiento para que yo tema tu nombre para que yo tema tu y guarde tu palabra. y guarde tu palabra. Rindo mi vida, Rindo mi vida, rindo todo mi ser. rindo todo mi ser. Háblame, Háblame, que tu sierva que tu escuche, sierva escuche, y hágase conmigo y hágase como conmigo tú has propuesto. como tú has propuesto. Te entrego este tiempo de comunión contigo Te entrego este tiempo de comunión y te doy y gracias, te doy gracias, porque solo en tu luz porque solo en voy a ver la voy luz. a ver la En el nombre de Jesús. en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a retomar aspectos que hemos estado viendo semanas atrás. Hicimos una pausa la semana pasada. Estoy hablando a propósito de principio. ¿Ok? Si bien pareciera que el principio nos ubica en un espacio temporal de inicio, y ustedes no sé si recuerdan que mencionamos tres ángulos o tres aspectos de la definición del término principio, ¿se acuerdan? Más o menos. Uno de ellos, hablamos del principio, era obviamente el inicio de algo, ¿ok? Otra cosa que hablamos del principio era exacto, lo que se comía, lo que nos ponían en el plato que le decíamos al principio. Y lo otro era como la postura filosófica, o no sé si filosófica, pero tal vez moral, que determinaba el cómo una persona se paraba frente a circunstancias de la vida, ¿cierto? Y cómo se veía esa persona frente a lo que había a su alrededor. Es decir, que esa persona podríamos decir que tenía principios. Entonces, en este caso, si bien todos están relacionados, los principios de una persona son los fundamentos, es decir, lo primero que se ha sembrado. Y veíamos lo trascendental de por qué al niño o a la niña siendo joven o muchacho, era totalmente importantísimo ilustrarlo en la palabra de Dios. De hecho, estoy completamente seguro que aquellos que llegamos al Evangelio ya grandecitos, crecidos, de pronto eso lo entiende uno ahora adulto, pero hubiéramos querido que ese inicio, ese comienzo, hubiese, valga la redundancia, iniciado mucho, mucho atrás. De pronto cuando uno está muchacho y no tiene como este contexto, uno piensa que eso es que lo que pasa es que se va a perder de cosas, de vivir cosas o de vivir experiencias. Pero conforme pasan los años, uno se da cuenta de que entre más conoce a Dios, más le hubiera convenido haberlo conocido mucho antes. Y seguramente la vida de muchos de nosotros hubiera sido distinta, si bien estaríamos viviendo una vida como la que vivimos ahora, porque esta forma parte del plan que Dios tenía para nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar un poco esos aspectos que tienen que ver con el último significado que menciono. Reitero los tres primeros. Principio con el inicio de algo. 2, principio no es el de la comida. Y 3, principio es los fundamentos sobre los que el pensamiento y la estructura moral de una persona pueden establecerse. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y busquen ahí mismo Juan 1:1 porque vamos a hacer un salto casi que inmediato o simultáneo. Génesis 1:1 y luego vamos a Juan 1:1. Amén.
Génesis capítulo 1, versículo 1 y Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1 en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta obligada. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Y qué identifica ese principio para nosotros? Es una línea de tiempo. Creo que en eso hemos acordado algo, ¿cierto? De que es un momento cronológico que se mide durante el inicio, durante y al final de. Ahora, ¿qué pasó en ese principio? Dios creó los cielos y la tierra. Por razones obvias habíamos concluido de que Dios mismo estaba por fuera de esa ecuación de creación, aunque Él es el creador. Es decir, en el principio Dios creó, es decir, que Dios estaba antes del principio. Esto ya lo hemos aclarado, ¿cierto? Sin embargo, dice que Él creó todas las cosas. Y esto es vital que lo entendamos. Por eso les decía que el tercer aspecto sobre el que vamos a enfocarnos hoy era sobre qué estamos parados, qué fundamentos deben estar claros en nosotros. Porque cuando nosotros abordamos Génesis capítulo 1, aún sin que tengamos mucho conocimiento de la Escritura, o que nos llevemos mucho tiempo en una congregación creyente donde se habla la palabra fiel, cuando nos hablan de Génesis 1.1, inmediatamente la asociación que tenemos nosotros es Dios, ¿cierto? El creador. Eso no tiene discusión casi que absolutamente para nadie, excepto de que la persona tenga una inclinación atea o escéptica y diga, no hay creador. Pero aún dentro de los científicos que siguen una línea creacionista, todos ubican el momento en que todo se inicia o se genera a partir de que hay un creador. El gran dilema que hay entre la ciencia atea o escéptica y la creacionista es que se plantea la incógnita, ¿en qué momento empezó todo a rodar para que tomase lugar la creación? Y si hubo ese momento, ¿quién inició ese momento? Y entonces están quienes creemos fielmente de que obviamente hay una mente brillante y excelsa detrás de todo lo que tenemos dentro y por fuera de nosotros, y que es absurda el llegar a la conclusión que lo que tenemos surgió de la nada, y de la nada se hizo todo lo que hay. Y pues, no sé, lo hemos dicho en otros momentos, se requiere de muchísima más fe creer en esto que en que haya existido una mente prodigiosa que diseñara y creara todo lo que hay. Entonces, cuando nos abordamos a Génesis, tomando este versículo del capítulo 1, es fácil asociarlo con Dios. Y ojo con las palabras, mire que ya ustedes lo pueden citar sin siquiera regresar de nuevo. Y haga el ejercicio mental. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos Y la tierra. Ya ustedes son teólogos excelsos y graduados y ya pueden decir que se saben la Biblia desde el principio. No sé si es al final, pero desde el principio. Porque es evidente la asociación que hacemos. Pero qué dilema tan grande se ha enfrentado a la humanidad, culturalmente hablando, en esa línea de tiempo desde el principio, para ubicar Juan 1.1 y hacer la asociación con lo que sucedió en el principio, quién estaba en el principio y por qué estaba tomando lugar lo que estaba tomando lugar en el principio. Noten ustedes que casi que instintivamente es fácil bajar la guardia frente, no, fue Dios. Pero cuando nos dicen que Dios llegó en forma de un ser humano, se encarnó, como que, espérate un momentico, ¿eso es posible? ¿Eso es viable? Y la Biblia, que es hermosa, se encarga de refrendarnos, recordarnos y asegurarnos por qué tenemos que creer en lo que creemos. Esto es fundamental. Si algo vino el Señor a enseñarnos, fue precisamente que Dios estaba con nosotros. Y los discípulos andaban buscando señales. Los fariseos buscaban señales. Danos señal de que Dios está con nosotros. Y Él estaba caminando con ellos. Pero lo impensable, lo inimaginable, lo insospechado sucedió. Dios se hizo como uno de nosotros. Por eso termina diciendo la Escritura que lo hizo un poco menor
que los ángeles, hablando del Señor Jesús. Entonces, cuando vemos la humanidad del Señor Jesús, es difícil asociar esa humanidad terrenal con lo celestial que nos muestre, que nos reseña Génesis cuando se está hablando de que Dios creó al mundo. Y yo no sé si usted o ustedes se han hecho la pregunta, muy desde la reflexión es, Dios creó. Es lo mismo decir que Jesús creó. Sí, sí, ¿Por qué podemos decir que Jesús creó? porque Jesús es Dios. ¿Por qué podemos decir que Jesús es Dios? La palabra de Dios nos dice que Él se hizo carne. Jesús es el mismo Dios, pero para nosotros poderlo entender tenía que tomar forma humana, porque no había podido hacerlo a través de un animal o de una cosa, tenía que ser uno parecido a nosotros. Pero Pero usted, también en Juan dice que el verbo era Dios y el verbo es Jesús. ok, porque es importante, ¿no? Para nosotros poderlo entender, miren ustedes que aun con todo lo que creemos que lo entendemos, el hombre todavía no puede acercarse a entenderlo full, ¿ok? Entonces, más que para que lo entendiéramos, era para que lo conociéramos. Sí, es para conocer. Es para que lo conozcamos, Esa ¿eh? es de la única manera que nadie podía ver a Dios, nadie podía imaginárselo, nadie, ¿no? Dios es algo extremadamente sobrenatural, bueno, todo lo, es que no hay palabras, es la única manera que puedo Cuando Génesis describe que Adán se paseaba por el huerto y tenía interacción y comunión con Dios, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan? Y no que tenga la respuesta, ¿no? Es una pregunta para que la construyamos. ¿Cómo se imaginan que era la conversación de Adán con Dios? Y no me refiero de qué hablaban, sino Adán caminaba y a quién miraba. ¿Con quién hablaba? ¿Hablaba en su corazón? ¿Le hablaba a alguien? ¿Había algo que se movía y él veía que eso lo identificaba como Dios? ¿Cómo sabía Adán que estaba hablando con Dios? Pues yo lo que creo es que como el espíritu de Adán, o sea, ya tenía esa conexión con Dios, él hablaba a nivel espiritual con Dios y no había diferencia entre lo físico y lo espiritual, sino que, o sea, conocía quién era Dios, quién era ese ser, cómo era, o sea, uno trata de imaginar Dios con una forma física, pero esa conversación creo yo que no era física. No, no, es muy probable que sí lo fuera física porque recuerdan que cuando ellos caen, dicen que escuchan la voz. ¿Ok? Entonces es muy posible que sí existiera una comunicación física, si bien no desdice lo que estaba diciendo en un principio, Pati. El punto aquí es que la relación de creación que hizo Dios con su creación, Él como creador, lo hizo tan intrínseco, tan especial, tan fundido, que Adán era parte de Él. No en vano la Escritura dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y la semejanza siempre la hemos asociado con la figura física, el perfil, si es alto o bajo, pero en este caso creo que ya es evidente para nosotros que cuando habla de semejanza habla de quién es Él, no espiritual. como sus características, lo que lo identifica. Entonces Jesús viene y Jesús rompió todos los cuadernos y rompió todos los libros y rompió todos los protocolos que esperaban los legalistas del momento. Se presentó como alguien de muy del común, que comía con los que ellos no comían, que hablaba con quienes ellos no hablaban, que hacía lo que ellos no hacían. O sea, llegó a ser todo lo opuesto, la resistencia. Él llegó como un antitodo. Y si hubieran habido vacunas en ese día, dicho no vacunen a nadie que yo lo sano. Y han dicho, no, ese es antivacunas también. O si hubiera sido en pro de las vacunas, han dicho, no, este es qué sé yo. Jesús llegó haciendo absolutamente todo distinto, pero no porque él quisiera llevar la contraria. Esto es muy importante. Es más, todo lo contrario. Lo que sucede... Perdón, cuando se dice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso no dice la Biblia. ¿Cómo? Eso no dice la Biblia. No, pero se dice, ¿no? Ajá. Pero no son tres personas distintas. Vamos, termina la pregunta y O sea, procuraremos la pregunta abordarla. es, ¿eso a qué nos puede llevar? O sea, a crear más confusión
Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, no son tres personas distintas. Sí, sino que tienen diferentes Pero roles. la gente lo diferencia de esa forma. Bueno, voy a hacer una pregunta cascarita aún para mí mismo. ¿Ustedes con quién hablan cuando oran? ¿Hablan con Dios? ¿Hablan con el Espíritu Santo? ¿O hablan con Jesús? Los tres. ¿Cómo hace uno para hablar con los tres al tiempo y diferenciarlos? Unos así, otros así, otros así. ¿Cómo se da? O sea, Espíritu Santo, espérate un momentico que voy a hablar con Dios. ¿Cómo funciona eso? O Jesús, dame un chance que estoy hablando con el Espíritu Santo. Por eso ya que era cascarita para todos, para mí también. Dime el botón para hablar con Es supremamente curioso, pero no por ello es menos profundo y complejo. Alrededor de esto se han cernido infinidad de discusiones y por ello se han dividido países, se han dividido congregaciones, mejor dicho, es complejo. Creo que lo he compartido con ustedes, en algún momento leí en donde alguien decía que él podía enseñar y explicar cuál era la Trinidad. Y entonces se regó la voz por todo el pueblo, la ciudad. Fulano de tal viene y va a explicar perfectamente qué es y cómo funciona y cómo opera la Trinidad. Entonces la gente llegó así arriba, y corrían los ríos de la gente llegando donde iban a predicar. Y dice que iba el hermano que iba predicando, o que iba a dar la prédica, y toda la gente lo seguía, iban hacia el lugar donde estaban. Y de pronto tenían que atravesar con una especie de arroyo, y había un hermano que estaba ahí con una cuchara, sacando con una cuchara agua. Entonces el hermano que iba para allá a predicar la palabra, dice, venga, ¿y usted qué hace allí? Dice, no, estoy sacando el agua aquí del río. ¿Cómo le ocurre? ¿Usted cómo cree que va a poder con una cuchara sacar el agua del río? Le dice, no, si usted puede explicar la Trinidad así de fácil, pues yo puedo sacar esto. Para ilustrar lo fácil que puede resultar para alguien decir, yo puedo explicarlo, pero lo complejo que puede significar el hacerlo. Y en estos casos, siempre va a ser, en estos casos, en cualquier caso, siempre va a ser recomendable dejar que sea la Escritura la que nos ilustre hacia dónde mirar y qué entender. Regresando a tu pregunta, Alfonsito, y por eso Génesis 1.1 está estrechamente relacionado con Juan 1.1. Una manera de poder tratar de entenderlo es que tenemos a un Dios que se ha manifestado en tres maneras distintas de acuerdo a la época del hombre. Tres maneras distintas en el sentido de que Él se manifiesta, Él es Dios, se nos permite ver a Dios como el Padre. En En el Antiguo Testamento nadie sabía el Hijo. Estaba profetizado todo el tiempo, como cuando le anuncian a uno, va a llegar fulano de tal, va a llegar y va a llegar. Y llegó y pasó lo que pasó. Llegó el Señor Jesús, Señor, me voy porque me van a matar y me van a matar. Pero les voy a mandar a alguien. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios Padre mismo. Ustedes no lo leímos, pero lo pueden leer dos o tres versículos abajo de Génesis 1.1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2, y después dice en el 3, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Vamos a Juan 1.1 y empezamos a dar un poco de caos. Recuerden, sin mirar Génesis 1.1, ¿qué dice? Ustedes ya lo pueden citar de memoria. Ya lo pueden citar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, miren al paralelismo que vamos a encontrar frente a la narración, la descripción y los actores principales o los sujetos, los participantes de esta narrativa, de esta narración. Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a seguir un poquito más hacia abajo. En el principio era el verbo. Ok, así como en un momento hicimos la pausa y dijimos, en el principio Dios creó, o sea que Dios estaba por fuera de la creación, ¿cierto? Aquí dice, en el principio era el verbo, aclarando que no dice que en el principio el verbo fue creado. No, ese era eso. Era eso. ¿Saben ustedes, para que vean la similitud, cómo
decía Dios que se llamaba o que lo llamaran cuando le preguntaban, ¿y yo quién digo que, con quién hablé? Yo soy. Yo soy el que soy. Y aquí nos está diciendo Génesis 1:1 que el verbo era. ¿Ok? Y el verbo no solamente era, sino que es y será. Tenemos una unión muy, muy hermosa. En el principio, todo está tomando lugar en el principio de la creación del hombre. Y el verbo era con Dios. Ok, entonces aquí traten por un segundo, simplemente no se demoren mucho porque si no se pierden. Por un segundo es, ¿el verbo era Dios o el verbo era con Dios? Con. Es decir, que caminaba con Dios, ¿cierto? Como cuando uno camina con Dios. y lo entiende así de fácil. ¿Ok? Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Wow. Está diciendo que está aquí y está aquí. La prerrogativa, repite. La prerrogativa aquí es, el verbo era Dios, pero al mismo tiempo era con Dios. O sea, está dentro de él. Ok. Y no sé si han, de manera o intencional o inintencional, omitido un detalle. Cuando hablan del verbo, ¿quién es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo sabemos nosotros que es Jesús? Porque la palabra dice que él es el Logos. Ok, pero todavía no nos lo ha dicho, entonces nos adelantamos, que este ya lo reveló, no lo reveló carne ni sangre, ustedes están volando ya. Ok. Mire, leamos de nuevo el 1 y conectamos con el 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo, porque dice que el verbo era, ¿cierto? El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y como para que no haya ni siquiera un poquitico de duda, el versículo 3 llega y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Paren allí. Cuando dicen por Él, inferencia neta, ¿de quién están hablando? Del verbo, ¿cierto? No, todavía no sabemos qué es Jesús. Martica está muy adelantada. No sabemos todavía qué es Jesús, pero ya sabemos que es el verbo. Ya con el verbo, y no es el verbo, creo que aquí no lo hablamos en varios momentos. No hablamos del verbo de aquel que tiene la habilidad de hablar y que habla mucho. Aquí hablamos del verbo como el logos, como la palabra de Dios que dijo y fue y creó y fue hecho. Entonces, cuando miramos a la persona de Jesús, valga la redundancia, personificándose como el verbo, nos queda más fácil entender cómo de pronto esa fusión de Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene una interacción perfecta. Y andan los tres como uno. Cuando digo los tres, porque bien lo mencionaban ahora, no son tres distintos. Son tres, digámoslo así, expresiones de Dios. Tres manifestaciones de Dios. Una de ellas está hablando, la otra está estableciendo aliento de vida, la otra está hablando de su autoridad, y vamos a ver cómo todas estas cualidades que acabamos de mencionar y las que hemos hablado empiezan a aterrizar sobre una persona. Definitivamente solamente él puede hacer eso. Nadie más. Y por eso no lo creyeron los fariseos y todos los de Sanedrín y todos los que estaban esperando que llegase el Mesías que los iba a salvar. Es más, ellos estaban temerosos de que apareciera alguien llamándose el Mesías, porque para ellos iba a significar, ¿cómo se llama?, conflicto con los romanos. Si alguien llegaba y decía que era el Mesías, ese Mesías que ellos estaban esperando era el que los iba a liberar. Y entonces eso significaba de que se iban a rebotar contra Roma. Y ellos querían estar con Roma tranquilitos. No quería que nada les moviera sus cosas. Porque Roma los trataba bien. Roma les daba lo que ellos querían. Les dio el estatus de religiosos que gozaban frente a los suyos y los dejaba vivir tranquilos. Pero si aparecía el Mesías, el liberador, qué paradoja. El que tanto estaban esperando, no querían que viniera porque su reinado, el que ellos habían establecido, iba a terminar.
iba a aparecer alguien que les dijera a ellos qué era lo que tenían que hacer, cuando ellos estaban acostumbrados a hacer y a decir lo que a ellos les parecía. Entonces dice que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Ya sabemos que es el verbo, ¿cierto? Y sin él, es decir, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, tajantemente la Escritura nos dice que el verbo fue el autor de la vida, por lo menos como la conocemos desde el principio. Versículo 4. Perdón, sí. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren ustedes, habla de vida, habla de inicio. Cuando Dios dice que sopló sobre Adán aliento y cobró vida, aliento de vida, ¿quién estaba haciendo esto en este momento? Porque ya la Escritura nos dice que era el verbo. Y el verbo a la vez nos dice Génesis 1 que se movía sobre las aguas. ¿Y por qué digo que el verbo? Pues porque es el Espíritu de Dios. ¿Y en qué momento era el verbo espíritu? Es lo que raya la cabeza y la mente de muchos de nosotros, o yo creo que de todos. Tratar de entender cómo pueden ser esas tres figuras, esas tres expresiones, una sola. Es que ahí expresa hasta que es como todo Dios, es creador, salvador, vida, todo lo que necesitamos. Amén, amén. Yo creo haber entendido un poquitico al respecto de que yo me dirijo al Padre, lo hago en el nombre del Hijo, y eso solamente lo puedo hacer a través del Espíritu Santo. Porque al principio se acuerda que la pregunta cascarita que les hacía, ¿usted a quién ora cuando ora? ¿Cierto? No, es fácil hablar con Jesús. ¿Y con los otros dos cómo? O sea, yo no puedo evitar hablar al Padre, tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, y eso solamente lo puedo hacer inspirado por el Espíritu Santo. Porque recuerda que la Escritura dice que nadie llama Señor a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo y verán. ¿Sí? 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya es evidente, aquí nos dijeron que Él es el creador de la luz de los hombres y que prevalece la luz sobre toda tiniebla. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí ya empiezan como a ubicar el verbo en forma de persona, porque ya Juan está diciendo que él vino a dar testimonio de la luz, pero no está hablando de la energía, no está hablando de lo que producía cambio de claridad en la oscuridad, estaba hablando de ya una persona. Dice que 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, y aquí viene lo curioso. Recuerden todo lo que hemos leído acerca del verbo. En él estaba la vida, en él estaba la luz. Nada de lo que hay hecho fue hecho si no hubiera sido hecho por él mismo. Y miren lo que dice ese 13. Vital, por favor, si usted no ha entendido o no ha querido, o no ha captado o simplemente no le ha interesado todo lo demás que hemos hablado, quédese solamente con este versículo y entiende seguramente lo que hemos querido decir. Está hablando de que él venía a que lo recibieran, ¿cierto? Y para buscar hacer hijos. Versículo 13. Los cuales, paren ahí de nuevo, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hombres, ¿no? Los hombres, pero ¿cuál? ¿Todos hombres? Los hijos, ¿ok? Porque retomemos la parte final del 12, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el 13 arranca con eso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo, y esta es la declaratoria así de fuegos artificiales. Y aquel verbo, ¿cuál verbo?
Pero, ok, no, todavía no saben que, hagan cuenta que no saben, hasta ahí todavía no saben, ahí todavía no saben, ok. Y dice, ¿y aquí el verbo? ¿Cuál verbo? Ah, el que dice la escritura, que en él estaba la vida, que era en el principio, que todo lo que había hecho fue hecho por él y solamente por él y a través de él y por medio de él. Ahora vamos a hablar de ese verbo, ¿quién se hizo? ¿Cómo se manifestó Dios a través de eso? Porque, ¿saben ustedes que tal vez si nosotros no tuviésemos la figura de Jesús, no entenderíamos nunca al Padre? No hubiera sido posible que entendiésemos a Dios, porque la figura en sí misma de Dios tiende a ser para muchos abstracta, como muy etérea, como que como está en todos lados, pues no puede estar en ninguno donde uno lo pueda ubicar. Lo que habló el Señor Jesús es lo que dice el Padre. No mirarlo desde lo físico, yo no sabía, no me he puesto a pensar en eso, pero sí como Él vino a mostrarnos el Padre, es todo lo que el Señor Jesús enseñó, habló, cómo contestó, lo que pensaba, lo que enseñaba, todo, es el Padre. Ustedes recuerdan por allá en Génesis, cuando Abraham le va a ser anunciado que él va a tener un hijo de su promesa, y que aparece, dice la escritura, que llegó el ángel de Jehová. ¿Okay? Uno puede pensar que fue un ángel que vino de parte de Jehová, pero la literalidad de la escritura nos ubica en lo que muchos conocen como una teofanía, que es decir, una manifestación de Dios en carne, o por lo menos en figura que nosotros podamos entender. Si el hombre humano, si el ser humano, en medio de lo finito que es su comprensión, no tuviese a qué adherirse desde su concepción, estructuralmente hablando de personificación, estaría perdido en la nebulosa tratando de ubicar a Dios. Y Dios en muchos momentos muy puntuales en nuestras vidas, lo que hizo fue permitirnos que Él se acercara a nosotros muy a nuestra manera, para que alcanzásemos simplemente a tener un conocimiento de que podíamos hablar de que Él no era una nube que andaba por ahí, ¿ok? Yo siento lo que yo pues, he leído y aprendido en la Biblia es que por eso necesitamos la renovación de la mente. Porque con la mente digamos, anterior o la que de alguna manera estamos relando, siempre vamos a intentar explicar las cosas. Con la razón. Exactamente, con lo que sentimos, con lo que creemos. Exactamente. Y lo que usted dice de que si son tres, si son uno, eso es algo complejo. Pero también la palabra dice que son los tres, la palabra en un momento dice que son uno. Y en algún momento esa mente pues nos da la explicación, pero no, es algo que a mí en un momento me angustiaba, pero yo después dije, no, la palabra me está dando la respuesta. Ya, es que allí tiene que quedar zanjado el asunto. Lo que pasa es que, Johncito, cuando uno empieza a leer la palabra, uno empieza a entender quién está hablando eso. Dios, Padre o el Señor Jesús. Esa es una cosa que se va haciendo en el ejercicio de estar leyendo. Porque es que en el Antiguo Testamento era clarito que era de Dios Padre. Era clarito en la forma en que él decía, y él decía yo tal cosa, y ahorita van y dices, le voy a hacer esto, y le voy a hacer esto, eso era clarito que es él. Pero ojo a esto, y gracias por la intervención, mi amor. No era tan claro que él era padre. No. ¿Saben ustedes por qué no? Porque cuando Jesús aparece y dice que él es hijo, todos los estudiosos de la ley... No, Dios no era padre. No. Nosotros ahora. Claro, para nosotros es evidente que antes Dios castigador. su manifestación era de padre, ¿ok? Porque él es quien nos entrega el unigénito suyo, engendrado. Entonces es evidente que para nosotros ya podemos comprender la manifestación de Dios como padre. ¿Ok? Para nosotros sí. Antes no, antes yo venía en la figura de un Dios que inclusive no querían ver. Que ¿se acuerdan cuando Moisés dijo, no, usted entiéndase con él? Ahí empezó el CBY. Ahí porque empezaron los intermediarios a ver, y no era necesario, Dios quería tener. Y para mí esto es lo maravilloso
y sobre lo que, a donde queríamos llegar con el mensaje. ¿Sabe a dónde quiere llevarnos Dios de nuevo? Al principio. Al principio. ¿Y qué hace para ubicarnos de nuevo en el principio? Conocer a su Hijo Jesús. Ojo, hubo un versículo que leímos por acá, creo que está en el 13, lo cito de nuevo. Los cuales, hablando de los hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Casi que si existiesen en esa línea cronológica dos momentos, dos principios, uno solo en la mente de Dios, pero en nuestra concepción del tiempo, Dios nos dice, cuando naciste de nuevo, fue cuando en realidad te convertiste en hijo de Dios. No cuando naciste de sangre, como dice, y de varón, no ese momento de nacimiento físico, biológico, sino es cuando volvemos a tener relación estrecha con Él. Lo que Él buscó que tomara lugar en el principio. Esa era la relación que tenía con su primer creación, que fue Adán. Una comunión de la cosa más natural y más rica posible. Esta comunión fue, por supuesto, cercenada. Sin embargo, el diablo no podía hacer nada para evitar que Dios engendrara ahora hijos. De manera que espiritualmente tuviésemos otra vez ese inicio con Él. Porque cuando nacemos, miren ustedes cómo dice la Escritura, nacemos de nuevo. Ese fue un dilema gigantesco con Nicodemo. Y si ustedes han sido curiosos y de pronto les ha dado por mirar la serie esa que Valentina nos comentó, que yo les recomendé a ustedes, The Chosen, Los Elegidos, hay un capítulo en donde Nicodemo está hablando con Jesús. Y es muy enriquecedor porque obviamente no hacen uso de un guión bíblico, la Biblia es muy precisa en lo que ha dicho, pero en este capítulo ellos recrean y reproducen un poco lo que posiblemente pudo haber sido una conversación de Jesús con Nicodemo. Porque a Nicodemo lo ubican como maestro, como rabino, maestro de maestros, ¿cierto? A él se referían como un fariseo importante. Y la Biblia por allá nos dice, en una parte, en uno de los evangelios, que él secretamente seguía a Jesús, o que tenía simpatía, o que había encontrado algún tipo de contentamiento con Jesús. Y la pregunta que él hace es auténtica. Claro. O sea, él no le nota ahí, como hoy en día que uno, digamos, dijera, no, es una pregunta sarcástica, no, de verdad. Él quería entender a qué se refería con nacer de nuevo. Y es muy probable de que Nicodemo tuviese ya su edad. Si era un maestro, si era un rabí o rabino, no era un muchacho. Entonces es probable de que su mamá ya no estuviese muerta, perdón, ya estuviese muerta, o estuviese muy viejita. Entonces no tiene nada raro que ella haga esa pregunta al Señor Jesús, como tú dices, muy auténtica. Entonces, ¿cómo voy a hacer para nacer de nuevo? ¿Tengo que otra vez meterme en el vientre de mi madre? Él no lo entendía. Y Jesús le manifiesta de manera clara qué fue lo que él vino a revelar. Que el nacimiento que se iba a presentar ahora, como había sido planeado desde el principio, este nacimiento era totalmente espiritual. Y iba a cambiar la vida del mundo entero. Porque los engendrados por él iban a después, como dice Jesús, a poder escuchar su voz. E iban a poder seguirlo. ¿Quiénes? Quienes no habían sido engendrados de carne y de sangre. Solamente por el Espíritu Santo. Pero un momentico, ¿y el Espíritu Santo anda por allá, por su lado, generando hijos? No, porque la Escritura nos dijo en Juan, cuando leímos al principio, de que en él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que era un trabajo como que uno pareciera que lo ubicara en tres personas o tres aspectos distintos, resulta que todos hacen exactamente lo mismo. Ese mismo ser que identifica la Escritura y que dice que era con Dios y era Dios,
Y aquí teológicamente hay algunos que se encuentran en una esquina complicadísima, tanto quienes atacan como quienes se defienden, en el sentido de que, espérate un momentico, era con Dios, o sea que estaba aquí, y al mismo tiempo era Dios, o sea que si era con Dios y Dios, entonces mínimo habían dos. Eso es uno de los argumentos con quienes señalan la doctrina de la Trinidad, porque dicen de que se habla a dos personas. Y si encima de eso alguien más dice, no, pero es que falta el Espíritu Santo, entonces son tres. Entonces, se complicó más la cosa porque es que uno, dos y tres, ¿a cuál le habla usted cuando les habla? Y resulta que la Escritura pues nos dice que ellos no hacen absolutamente nada, sino se mueven al mismo tiempo y producen exactamente lo mismo. Es evidente que la Escritura habla en plural. Génesis literalmente dice en arameo y en hebreo y aún las traducciones que hacen al griego, todas dicen literalmente que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿hagamos quiénes? ¿Alguna vez usted se ha encontrado hablando con usted mismo, pero como en plural? Como que, vamos y hagamos esto. ¿Y vamos con quién? ¿Con quién más está hablando uno? ¿A quién más se dirige uno? ¿Cierto? Hagamos esto. Tomémonos este cafecito y está solo. Entonces, si usted es creyente y quien lo ve es creyente, dice, está hablando con Dios. Pero y quien no es creyente y lo ve a usted, dice, está un poquito loquito. Pero la manifestación de Dios nos ha sido permitida verla de forma física a través del Señor Jesús, de forma espiritual a través del Espíritu Santo y por supuesto todo el relato e historial bíblico que encontramos de todos los hechos de Dios en el pasado. Nos ubican estas tres personas o estas tres expresiones de Dios. La manifestación en el principio es la misma que hoy nosotros estamos experimentando y necesitamos experimentar. Entonces miren ustedes, y vamos concluyendo por hoy. Lo que parece ser muy obvio, como en una clase de párvulos, plastilina uno dice, sí, yo sé que Dios es Dios. Al cristiano abiertamente tenía que decir, yo soy Dios es Dios. ¿Qué tanto entendemos, y no pretendemos que quede todo explicado, pero qué tanto entendemos que cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios? No hay manera de esquivarlo. Y tendríamos nosotros que tener un fundamento muy claro, por lo menos para nosotros mismos, para en su momento, si Dios así lo dispone, poder tratar de compartirlo con otros, pero como mínimo y no menos importante, para evitar que el pensamiento de otros pueda hacer mella en aquello que tal vez por lo complejo no hemos alcanzado a entender. En el 14 dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínense ustedes. Y aquel verbo es claro. ¿Cuál es aquel verbo? El verbo que lo hizo todo. El que se movía en un principio, en el que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y dice que se hizo carne. De la única manera que el hombre podía entender lo que Dios había dispuesto para él después de la caída del pecado era a través de que Dios, mejor dicho, casi que como en esas misiones especiales donde está el mancancudo, el que se las sabe todas, el que acaba hasta con el nido de la perra, diría uno, ¿cierto? Y al que le dicen, no, mándenlo a ese que se acaba con todos. Ni en esas películas hollywoodescas. En este caso, Dios dijo, lo que hay que hacer, solamente lo puedo hacer yo. Y no voy a tener éxito porque yo soy Dios. Porque yo ya sé lo que va a pasar. El éxito, no, la palabra éxito a veces es maluca. La victoria que van a obtener verdaderamente va a caer sobre quienes reciban el mensaje que voy a llevar. Y este mensaje tiene que ser llevado por medio de un hombre que cree o genere identidad con el ser humano.
Si hubiese venido un espíritu X al que no pudiésemos ver ni identificar, ay, es que el espíritu lo crucificaron. ¿Cómo así? Yo no lo vi. Ay, ¿usted no lo vio? No, yo no lo vi. Pero tenía que ser un hombre para que nosotros pudiésemos aterrizar en nuestra mente finita el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Y poder aterrizar. Él lo hizo fue por nosotros. Para que tuviésemos algo de qué asirnos. ¿Y de qué manera? Entonces, en el principio Él estaba creando. Y ahora sigue creando. Y lo hermoso es que cada vez que una persona se convierte o su corazón se transforma, para esa persona inicia el principio. Porque dice que está engendrando hijos para Dios. Esa persona puede que tuviese 100 años, pero solamente en el momento en que nació de nuevo, empezó el principio de su vida eterna. En el pasado, Dios pretendía, así lo dice la Escritura, que el hombre no muriera. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando el hombre cae, Dios dice que le pone protección a donde está la fuente de la vida para que el hombre también no vaya y tome la vida y viva eternamente. Pero en ese... Claro, por eso, como consecuencia del pecado. Pero ahora el principio que Dios ofrece, sobre el que nos fundamentamos nosotros ahora, es un principio que ya no tiene fin. Dios, cuando nos da inicio a ese principio, nos está diciendo, no tiene fin. Aquí ya el pecado no tiene nada que ver. Lo que hizo la caída de Adán o lo que hizo el diablo no tienen que ver. Cuando tú nazcas de nuevo verdaderamente, ese es el principio del resto de la eternidad. Y aunque son dos principios en una línea de tiempo distinta, ambos procuraban de parte de Dios llevarnos al mismo lugar, a su presencia. En el principio, Dios te creó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. A todos nosotros nos creó. ¿En cuál principio? Cuando fuimos engendrados. Y como el Espíritu Santo fue el que nos engendró y era el que se movía sobre las aguas, entonces por eso pudo pasar antes. Bueno, para nosotros antes, pero toma lugar ahora. Cierro con esto. Cuando Juan estaba recibiendo la visión del Apocalipsis, estaba viendo cosas que ya habían pasado, que todavía no pasaban y que iban a pasar. Imagine usted lo complejo. Estaba viendo cosas que ya habían pasado, que todavía no habían tenido lugar, pero también que iban a pasar. ¿Cómo pudo él poder ver esto? Porque estaba por fuera del tiempo, como lo concebimos nosotros. Solamente eso le permitió a él decir esto, todo lo que quedó escrito en el Apocalipsis. Y él con su pensamiento humano podía decir, y así quedó registrado, y después de esto, y ese después nos ubica a nosotros en un espacio de tiempo, para poder tener algo de cordura, porque si no, el libro del Apocalipsis sería mucho más complejo de lo que pudiese resultarse. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, desde el principio de la creación, Señor, tú tenías un plan precioso para nosotros. No importó quién quisiera interponerse entre tu plan y nosotros. Tú estableciste, Señor, que la simiente de tus escogidos iban a producir frutos, Señor, para que hoy en día nosotros pudiésemos gozar del mensaje tuyo y de tu salvación, Señor. Tal vez nos cueste, humanamente hablando, un poco de trabajo entenderte a ti como persona, pero lo que sí podemos decir con claridad y con gusto, Señor, es que eres tú quien nos entiende a nosotros, Señor. No hemos sido creados para entenderte. Hemos sido creados, Señor, para amarte. Tú nos entiendes a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.